Hay una palabra de Dios para alguien, para todos, pero hay alguien que está pidiendo esta palabra. Hay alguien que vino diciendo: yo necesito que tú me hables. Y la palabra es la siguiente de parte de Dios para ti. Dios dice: yo sé los planes que tengo para ti, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor: son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Jeremías 29, 11 al 13. Así que yo les pido, mis hermanos, que este sea un tiempo donde no te dejes robar esta palabra. Ora al Señor allí. Vamos a tener un tiempo de oración. Ora allí por esa necesidad. Ora allí por eso que necesitas, por ese milagro. El Señor está atento. El Señor quiere bendecirte. El Señor no viene a traer maldad ni daño. El Señor viene a levantarte, a traer libertad, a traer esperanza en esta mañana. Gracias, Padre. Y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que seas tú sanando al que está enfermo, que seas liberando al que está cautivo, que seas tú, Señor, abriendo puertas, Señor. Llévate todo miedo, llévate toda desesperanza en el nombre de Jesús. Trae tu paz, trae tu gozo, tu alegría, y declaramos, Señor, que vendrán tiempos de bendición. Ya llega el tiempo de cosecha, ya llega el tiempo donde los cielos se abren, ya viene un tiempo de bendición, de honra en el nombre poderoso de Jesús. Verás milagros, verás puertas abiertas en el nombre de Jesús. Esos son los planes de Dios para ti. ¿Los recibes? ¿Los recibes, iglesia? Dale un aplauso y con gozo al Señor. Ahora sí iniciamos nuestra enseñanza de hoy. Muy buenos días para todos. Que el Señor prepare tu corazón para recibir esta palabra. El Señor nos ha venido hablando a la iglesia acerca de sueños. Y mira que ahorita la palabra profética, esto no lo dije en el primer culto, esto lo digo ahora y no es común que lo haga. Es una palabra valiosa porque el Señor tiene planes de bienestar. El Señor quiere darnos cosas buenas. El Señor tiene planes buenos para tu vida. Pero necesitamos nosotros creerlo, anhelarlo, soñarlo. Y hoy necesitamos nosotros entender que Dios nos viene hablando: tengan sueños, no dejen de soñar. Dios tiene grandes planes. Aunque las circunstancias sean difíciles o adversas, Dios sigue obrando. Pero para eso, para que nuestros sueños se conviertan en una realidad y no sean sueños solamente de fantasías o de buenos deseos, hay que ponerles metas. Los sueños sin metas son fantasías. Los sueños sin metas son buenos deseos. Pero para que los sueños se materialicen, hay que ponerles metas. Hay que caminar el paso a paso. Y hoy la enseñanza se titula: pon metas a tus sueños. Así que necesitamos nosotros entender ese principio. Si no aprendemos a caminar en esos pasos, no podremos ver materializados esos grandes sueños y esos grandes propósitos. Una de las cosas que nos enseña el Antiguo Testamento, y un personaje muy famoso, es el rey David. De por sí los profetas anunciaban que Jesús iba a venir del linaje del rey David. Pero cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué fue lo importante que hizo el rey David? ¿Cuál fue el gran logro? Si muchas veces cuando estudiamos la historia del rey David, fue una persona que tuvo errores, que tuvo desaciertos, que cometió pecados. ¿Qué fue lo grande y bueno que hizo el rey David? El rey David nos enseñó a que los sueños se logran cuando adoras a Dios. Entonces la primera clave, el primer regalo que nos da la palabra en el día de hoy es: adora a Dios, adora a Dios. Y eso abrirá puertas milagrosas de bendición. Eso permitirá que tus sueños se alcancen. El rey David escribió en el Salmo 37, versículo 4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Vemos desde que se escribió la Torá, Moisés, en el libro de Éxodo,
versículo 23 al 25. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. El profeta Isaías, capítulo 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Entonces nosotros necesitamos entender que en la adoración se afirman los planes. Cuando adoramos a Dios se abren puertas. Por eso el gran secreto que nos dio el rey David es que él hizo una adoración como ningún otro rey en Israel. Él instituyó la adoración 24 horas de corrido. Contrató músicos, cantores que día y noche adoraban y alababan al Señor. Y por eso fue que fue su grandeza. Cuando adoramos a Dios, vemos puertas abiertas. Vemos que Dios, la adoración es un llamado que hacemos a Dios con amor, con respeto, con exaltación. Y cuando Dios está con nosotros, hay victoria. El principio, el gran mandamiento, Deuteronomio 6:5, que también lo dijo Jesús: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Adoramos a Dios con todo nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra fuerza, con lo que tenemos. Adoramos a Dios y allí comienza el cumplimiento de nuestros sueños. Pero hoy nos toca el tema más: ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago los sueños? ¿Cómo materializo esos sueños? Entonces, para nosotros poder alcanzar esos sueños, debemos de fijarnos metas. Y eso es ponerle obras a la fe. Muchos dicen: sí, amén, yo creo que seré próspero, yo creo que seré empresario, yo creo que seré una persona importante, yo creo que Dios me va a dar una buena familia, yo creo que Dios me va a permitir estudiar, yo creo. Todos los sueños que tú puedas tener, tú puedes decir amén, pero si no le ponemos metas no se van a alcanzar. Entonces las metas son las demostraciones, las obras de nuestra fe. Entonces, poner metas es una responsabilidad espiritual. Porque tú empiezas a decir: Señor, yo creo, pero ahora muéstrame por dónde debo comenzar, qué debo aprender, por dónde debo caminar, qué dirección debo seguir. Y aquí entonces viene la revelación de hoy. Filipenses, la carta de Filipenses, capítulo 3, del versículo 12 al 19. Esta carta de Filipenses la escribió el apóstol Pablo cuando estaba en prisión, la primera vez que cae en prisión. Y estando en prisión, él enseña este secreto: aunque esté detenido en estas rejas, aunque esté en cárcel, yo sigo soñando. Todavía no he cumplido las metas que vienen por delante. Entonces aquí nos está hablando un prisionero, nos está diciendo a la iglesia: sigan adelante, sigan avanzando, sigan cumpliendo metas, porque los propósitos de Dios aún no se han cumplido, pero pronto van a llegar. Entonces vamos a leer Filipenses 3, del 12 al 19. Dice el apóstol Pablo: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Oiga lo que dice aquí: estoy tratando de alcanzar esa meta. Repite conmigo: estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Jesucristo nos ha alcanzado para alcanzar las metas. La razón por la cual Jesucristo alcanzó a Pablo, dice, para lograr metas. Entonces, si Cristo está contigo, si Cristo está conmigo, vamos a alcanzar esas metas. Dice: hermanos, versículo 13, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. ¿Cuántos aquí se van a esforzar por alcanzar lo que Dios tiene en su propósito? ¿Cuántos lo van a alcanzar? Vamos a darle un aplauso al Señor, pero con fuerza. Dice el versículo 14: sigo hacia adelante, sigo hacia la meta para ganar el premio
que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Vea, el que está caminando por metas es maduro. Los niños creen en sueños, en ilusiones. Ay, sí, quiero ser. Y está bien soñar. Los niños tienen esa capacidad de soñar. Pero cuando vamos creciendo y vamos madurando, entendemos que esos sueños tienen que ser paso a paso. Entonces la madurez indica que para llegar arriba hay que ir paso a paso. Y esas son las metas que debemos alcanzar. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Porque como muchas veces les he dicho, y ahora les repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puestas en las cosas terrenales. Como primer punto, entonces, necesitamos entender que las metas son pasos de fe que nos permiten agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas tener metas, propósitos. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, poner metas es ponerle obras a la fe. Y hemos hecho una pregunta. El miércoles de hace 15 días les hice una pregunta a la iglesia: ¿cuáles son tus metas personales? ¿Cuál es la meta que tienes personal para este año? Este año le faltan 5 meses. Faltan 5 meses para terminar este año. ¿Cuál es tu meta personal? ¿La tienes escrita? ¿Sabes cuál es? Ahora, ¿cuál es tu meta ministerial de servicio a otros? ¿La tienes escrita? ¿Sabes cuál es? Y qué bueno que lo hagamos. Pongamos la meta personal. Todavía hay tiempo. Tenemos 5 meses por lograr esa meta personal. Hay que ponerle metas en tiempo. Hay que ponerles a corto tiempo para empezar a caminar para alcanzar ese gran propósito. Pero hay algunas personas que fijan metas equivocadas. No todas las metas son de Dios. Como no todos los sueños son de Dios, los compartió nuestro hermano Jorge en la prédica acerca de los sueños. No todos los sueños son de Dios. Igualmente no todas las metas son de Dios. Algunos elaboran en su vida metas equivocadas, que están basadas en su orgullo, en su arrogancia, y solamente tienen la esperanza puesta no en Dios, sino en lo terrenal. En esta carta de Filipenses termina el apóstol Pablo en el versículo 18, dice: porque muchas veces lo he dicho y ahora lo repito llorando, dice el apóstol Pablo. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Mira qué duro esta manera como habla el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia y dice que muchos, siendo supuestamente de la iglesia, hijos de Dios, se convierten en enemigos de la cruz. Se convierten en enemigos. ¿Por qué? Porque quitaron a Dios de sus planes. Quitaron a Dios de sus metas. Quitaron a Dios de sus sueños. Y están siguiendo sus bajos deseos, o sea, sus malos deseos, sus malas intenciones. Solamente están enfocados en lo terrenal. Y sabes, lo terrenal no es tan importante. Lo terrenal es pasajero. Nada es eterno en el mundo, dice la canción. En este mundo nada es eterno. Nada es eterno, pero sabes, el Señor nos ha dado una eternidad.
Así que necesitamos nosotros poner las metas en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Entender que obviamente buscando primeramente el reino de Dios, Dios nos da el resto. Pero algunos están quitando en sus metas a Dios y están quitando los procesos. Quieren hacer las cosas a la manera de este mundo, a la manera como el diablo obra. Eso los va a llevar a la destrucción. El pecado no es bueno, nos lleva a la destrucción. Y por eso Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, del 13 al 17, dice lo siguiente: oigan ustedes los que dicen hoy o mañana viajaremos, a esta u otra ciudad estaremos allí un año y haremos negocio y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Porque ustedes son como el vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Así que nosotros necesitamos poner metas donde esté Dios y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, hay que entender que las metas es una obra espiritual porque muestran con ellos que nosotros tenemos fe, pero también necesitamos diferenciar cuáles son las metas de Dios y cuáles no son. Cuando vemos en la iglesia y el evangelio nos invita a que nosotros tomemos acción, pongamos mano en la obra. A diferencia de las religiones orientales, cuando usted ve el budismo, cuando usted ve el hinduismo, esa gente se cree más espiritual cuando no hace nada. El oriental piensa que ser más espiritual es no hacer nada. Usted ve la visión de oriente espiritual, se sientan y no hacen nada, solo respiran. Y entre más aislados estén, entre menos coman, entre menos tengan contacto social, son más espirituales. Y así es la visión de los budistas, de los hinduistas. Dura 6 meses, no ha comido, no ha tomado agua. ¡Wow! La iluminación. Vea, eso es todo lo contrario a lo que dice el evangelio. El evangelio nos invita a la acción. Cuando usted lee el evangelio, ve que dice: ve, dice Jesús, sígueme, hagan, obedezcan, aprendan, compartan, enseñen, sirvan, da. También hace analogías con palabras como la batalla, como pelea la buena batalla de la fe, conquista, derrota, gana. Y los términos del discipulado que invitan es a seguir a Jesús. Así que nosotros entendemos que el evangelio nos invita a la acción, no a quedarnos quietos, no a quedarnos ahí, no voy a dormir, no. Es una visión totalmente contraria. Hay una religión oriental que lleva a no hacer nada, de cosas respirar, ni comer, soportar. No, pero el evangelio nos invita a crecer, a avanzar, a buscar los propósitos. Dios quiere que te muevas en búsqueda de esas metas, en búsqueda de esos planes, que hagas el proceso, que avances, que seamos productivos. El propósito de Dios es que tú y yo seamos fructíferos. Y dice: todo árbol que no da fruto será cortado. Estamos llamados a ser como el trigo y no como la cizaña. Aún en tiempos de dificultad. El Salmo 1 y Jeremías, el profeta, dicen que somos como árboles sembrados junto a corrientes de agua. Dice que en todo tiempo damos fruto, que en todo tiempo estamos verdes. O sea, es una acción de progreso. El evangelio nos invita a ser útiles, a ser personas que prosperan, que dan fruto, que sirven de bendición. Así que no nos podemos confundir con el tema de la visión religiosa oriental, que no, que espiritual, ya, no
nosotros no estamos para estar quietos, estamos para avanzar en ese buen propósito. Así que, iglesia, levántate en el poder de Jesucristo para alcanzar esos propósitos. Y les compartí el miércoles hace 15 días unas claves. Voy a compartirlas rápida. ¿Sabes qué? Dibuja las metas, hazlas visibles, escribe el paso a paso. Entonces, lo primero que necesitamos entender es, escriba su meta. ¿Cuál es la meta que tienes para este año? Por favor, la tarea es, escríbala. Hazla visible, haz una cartelera. Vea, eso ayuda mucho porque eso es materializar la fe. Haga una agenda de sueños, haga una cartelera lo que ha soñado. Yo he visto, porque eso nos da enfoque. Ahora, eso está de acuerdo a un principio bíblico que está en el libro de Habacuc 2:2. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que puedas leerla de corrido. Escribe la visión. Si quieres adelgazar, entonces busca un cuerpo de alguien así flaco, de alguien musculoso, y lo pegas en el espejo. Cuando tú te levantes todas las mañanas, tú veas y digas, hay que seguir trabajando. Escribe en un lugar visible el tema de progresar. Si quieres trabajar, si quieres ir por un puesto, si quieres alcanzar una meta, estudia, prepárate, escríbela, ora diariamente por ello. Pídele al Señor que puedas entender qué camino tomar. Haz la meta visible, que la puedas ver en carteleras, en el celular, en el fondo del computador. Lo otro es pedirle a Dios que te muestre cuál es la estrategia. Vea, David nos enseñó este principio que les compartía, el rey David. El rey David adoró a Dios como ningún otro rey. Él instauró la adoración a Dios como política nacional de Israel. Él hizo eso. Pero también cuando vemos que él combatía a los enemigos, él antes de irse a la batalla, él llamaba a los sacerdotes, a los profetas y les preguntaba, ¿Dios nos va a dar la victoria? Y decía el profeta, sí. Y la segunda pregunta era, ¿y cómo? ¿Y cómo? El paso a paso. Entonces decía el Señor, vea, suba por la montaña y los ataca. En otro combate dijo, váyase por el valle y los ataca. En otro dijo, rodéenlos. En otro dijo, no vaya, ustedes esperen, yo los voy a confundir. A veces decía que vaya el grupo de alabanza adelante tocando y yo les daré la victoria. Diferentes estrategias daba Dios para que se cumplieran sus propósitos. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios tiene planes buenos, Dios tiene propósitos de bendición, pero toca saber la estrategia. Entonces hay que orar, hay que estar en comunión con Dios y preguntarle, Señor, dame el paso a paso. El Salmo 25 dice lo siguiente, enséñame la senda que debo seguir. Señor, indícame el camino por donde debo andar. Guíame por medio de tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie sino en ti tengo esperanza todo el día. Vea, Dios debe señalarnos el camino. La confianza no está puesta sino en el Señor. Que el Señor nos muestra. A veces uno escucha mucho amigos, asesores. A veces son malos asesores. A veces no dan la buena estrategia. A veces lo que hacen es, en vez de ayudarte, te hunden. Por eso es confiar en el Señor y pedirle al Señor la ayuda. Les había dicho el miércoles hace 15 días que es bueno dibujar una escalera, donde en la parte de arriba de la escalera usted pone la meta. Voy a adelgazar 5 kilos. Entonces pone paso 1, alimentación. Paso 2, ejercicio. Paso 3, verificar cómo voy. Y así, y no sé, usted pone 3, 4 pasos. Pero necesitamos nosotros dibujar una escalera donde vemos qué paso vamos a tomar. Y eso nos va a acercar a ese propósito, a esa meta. Ahora, ¿cómo saber si las metas que tenemos son buenas y tendrán el respaldo de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Les voy a dar, hay que hacerse 3 preguntas para saber si las metas que estamos haciendo son buenas y Dios nos va a respaldar. Pregúntese, ¿esta meta va a honrar a Dios? Si este paso que yo voy a dar
honra a Dios. Vas a honrar a Dios con esta pareja. Hay gente que dice, pastor, quiero tener novia. Bueno, pregúntate si con esa pareja vas a honrar a Dios o te va a llevar por el camino o te vas a portar mal. Si vas a honrar a Dios con esa familia, hay gente que dice, quiero tener familia, quiero tener familia. Bueno, ¿estás dispuesto a educar a esa familia en la honra a Dios? Porque es que yo conozco gente que dice, pastor, yo quiero tener pareja, yo quiero casarme, yo quiero tener familia. Pero bueno, una familia si no honran a Dios termina siendo un problema. ¿Vas a honrar a Dios con esa meta? ¿Están dispuestos los dos a buscar de Dios, a caminar en sus principios? Hay gente que dice, pastor, yo quiero ser próspero, yo quiero ser un gran empresario, yo quiero ser famoso, yo quiero tener dinero. Bueno, la pregunta es, ¿vas a honrar a Dios con esa prosperidad? O apenas te llegue la prosperidad, ay, ahora sí voy a mirar a todo el mundo por encima del hombro. Hay gente a veces que tiene complejos de inferioridad. Entonces cuando tienen poder o tienen dinero, ay papá, ya se creen que están levitando, ya se creen que alcanzaron el cielo. Hay que sanar, por eso hay que madurar. Las metas, o sea, uno para llegar a las metas tiene que madurar. Usted ha oído ese refrán que dice, ¿quieres conocer realmente a alguien? Dale poder, dale dinero. Cuando la gente tiene poder y tiene dinero, ahí es donde se ve si está maduro o no, si está preparado o no para esa meta. Entonces hay gente que no tiene la capacidad todavía para tener dinero, para tener poder. ¿Por qué? Porque se pierden, tienen un corazón inmaduro, tienen complejos, tienen heridas. Entonces, ay, ahora sí, yo dije que cuando tuviera dinero iba a humillar a todos los que se burlaron de mí. Oye, no, honra a Dios con eso que tienes, dale gracias a Dios. Que ese dinero tú digas, bueno, ahora voy a servir, ahora voy a ayudar. Gracias, Señor, porque puedo honrarte con lo que soy, con lo que tengo. Y así en todas las metas, pregúntate si vas a honrar a Dios. La segunda pregunta es, ¿qué motivación tengo? Porque como les decía ahorita, hay gente que quiere tener plata para desquitársela. Hay gente que se casa. Eso hay un humorista que dice que cuando se casa, que ay, vamos a pasar por la prima que decía que no me iba a casar. O sea, lo hacen para alardear. Ay, que no podía, sí pude, no me quedé solo. A veces hay gente que tiene hijos porque, ay, es que fulanita tuvo hijos, yo también quiero tener hijos. Y creen que es que los hijos son como mascotas. Es como quien compra una mascota y no sabe lo que tiene. Desafortunadamente suena feo, suena crudo, pero hay muchos que no saben la responsabilidad de ser padres. No saben que es un gran sueño tener familia, es una gran bendición, pero si tienes una motivación equivocada, vas a sufrir y van a sufrir los de tu entorno. Por eso, la mejor motivación es el amor. El amor es el mejor combustible. El mejor combustible que uno puede tener es el amor, porque el amor nunca deja de ser. Cuando uno se mete a una empresa, cuando uno se mete a una familia, cuando uno se mete a una responsabilidad, vea, van a llegar problemas, cargas, dificultades. O sea, cuando uno despierta que ya no es un niño, uno sabe que el mundo real es difícil, ¿o no? Jesús dijo, en el mundo sufrirán aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. O sea, cuando uno deja de ser niño, cuando uno crece y llega al mundo real, bienvenido al mundo real, aquí las cosas son duras, son difíciles. ¿Qué necesitamos? Tener el combustible del amor. Porque con amor uno soporta, con amor uno perdona, con amor uno avanza. Es más, cuando vayan a montar una empresa, móntenla por amor. Hay gente que de pronto tiene el talento de ser buenos cocineros, saben cocinar, tienen la destreza de cocinar. Y yo compartí este tema ayer en el ayuno. Saben cocinar muy bien, pero ellos lo hacen por amor. Les encanta el tema de la cocina. Les encanta que la gente tenga una experiencia. Les encanta ver la cara cuando la gente dice, uy, qué rico. Ellos se sienten como, ay, porque aman el servicio. Aman que la gente se sienta como que, wow. Pero el que su motivación es la ambición, entonces dicen, no, hombre, que vas a compra una sopa de sobre, cómprate la carne de la calidad así barata. No, el arroz mándalo a hacer.
Entonces, no se interesa en amar, en servir con el amor. Y eso trae resultados diferentes. Entonces, si en nuestra motivación no hay amor, no hay humildad, no hay el deseo de servir, hay que revisar. Porque probablemente Dios dice, no, yo no te voy a dar ese negocio que tú quieres porque vas a envenenarme a la gente, vas a maltratar a la gente. Ahí no está Dios. Por eso necesitamos nosotros primero preguntar, ¿honro a Dios con esta meta? Segundo, ¿honro a Dios con mi motivación? Vea, para ser padres, para todo necesitamos amor. A mí me han llegado en mi tiempo de pastor, ay pastor, no me soporto a los hijos, ¿yo por qué pedí eso? Yo, tranquilo, ámelos, pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor fuerza. Y mientras tanto, ¿qué hago? Dale una cuariza. No, pobre muchacho, dale fuerte. No. Entonces hay que preguntar si honro a Dios con mi meta. Segundo, si tengo la motivación correcta a eso. Y lo tercero es si en esas metas necesito a Dios. A veces usted escucha a los vallenatos y los vallenatos dicen, Dios mío, dame licencia y salud. Nada más le están pidiendo eso al Señor, licencia y salud. Pero no, yo necesito que el Señor me acompañe en mis metas. Porque como los planes de Dios son inmensos, son grandes, a veces nosotros no tenemos la capacidad para llegar a esa meta. Entonces yo, Señor, yo no tengo la capacidad, te necesito. Necesito tu dirección. El problema de las metas humanas es que están llenas de arrogancia. No, yo soy capaz, yo puedo. Yo nada más necesito salud y licencia. No, yo necesito más que eso. La iglesia necesita que Dios nos acompañe en cada paso. Por eso el poder de la humildad, de reconocer que si Dios va conmigo, así sea que nos enfrentemos a situaciones muy grandes que nos superen, Dios nos dará la victoria. Amén. Entonces necesitamos que esas metas nos acerquen a Dios. Porque sabes que, como les decía ahorita, en la escalera alcanzar los sueños, a veces hay escalones que pueden servir de trampolín para llegar a otro. Pero a veces hay escalones que nos pueden servir de precipicio. Hay gente que, como no está preparada para cumplir esa meta, no madura, en vez de seguir creciendo, se va al piso. Hay gente que en la primera meta le dieron el primer negocio, le dieron la primera cuota de confianza, no tenía la motivación correcta, no honró a Dios, no pidió a Dios su ayuda. Con esa oportunidad que se la dio, como dicen aquí, la embarró. Se robó la plata, fue desleal, fue traicionero, se llenó de orgullo, se volvió insoportable. Entonces Dios dice, bájalo, vuelve a empezar porque no estás preparado. Nosotros necesitamos entender que Dios muchas veces nos da escalones, y por eso qué bueno que nosotros oremos, Señor, prepara mi corazón para recibir esa meta. Prepárame, porque vea, si hay algo que Dios detesta, de los pecados que Dios detesta, se llama el orgullo. La Escritura dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos, al altivo. Es más, la mirada altiva, esa mirada altiva, Dios la detesta. Nosotros necesitamos aprender del más poderoso y del más santo de Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que nosotros vamos a ir paso a paso, con humildad, con amor, con seguridad de que Dios nos va a permitir avanzar a esos grandes propósitos. ¿Están viendo el secreto? ¿Están viendo la enseñanza? Con eso vamos a alcanzar esos buenos planes que Dios tiene para nosotros. Lo tercero y último, las metas deben formar el carácter. El beneficio de las metas no es tanto que alcancemos. Pastor, logré tener la empresa. Pastor, logré casarme. Pastor, logré tener mis hijos. Pastor, me hice el negocio del millón de dólares. Lo tengo. Bueno, gloria a Dios. Lo importante no es la meta, sino que nos convirtamos en el proceso.
que maduremos. ¿Usted ha oído ese dicho que dice, la experiencia no se improvisa? Por lo general, cuando usted conoce personas que han logrado hacer procesos, usted les ve la madurez. Muchas veces, aunque no hayan escuchado este tipo de enseñanzas, aunque de pronto no hayan tenido una formación bíblica, el mundo y los golpes los han hecho humildes. Hay personas que como dicen por ahí, ladran echados. ¿Ha oído ese refrán? Hay personas que uno dice, este es sabio, este es una persona veterana. Se ve que los golpes de la vida lo han madurado. Se ve que ha hecho procesos. Por lo general el nuevo, el jovencito imprudente, o a veces hay jovencitos que duran mucho tiempo siendo así maduros, pero cuando usted ve una persona que ha pasado por el proceso, es madura, es una persona que es formada. Y lo importante es que usted entienda que en cumplir metas va a sufrir, va a aprender, va a madurar. Los ingenuos creen que todo es fácil. Ay, qué fácil, usted lo ve hablando de fútbol. Ay, qué fácil. Ay, ¿por qué pateó mal el balón? Pero vaya, lléguelo usted para ver. Hay gente que critica al otro. Ay, pero es que qué bruto, ¿por qué? Y el presidente, vaya, lléguelo usted. No, Dios nos libre, porque no están preparados. Entonces necesitamos entender que las metas nos lleva a formar carácter, a madurar. Y lo otro importante es que entendamos que Dios no nos va a convertir. Dios no nos va a convertir, no podemos lograr eso que Dios quiere si no tenemos la intención, si no tenemos el deseo de ser transformados. Si no queremos serlo, no lo vamos a hacer. Si estamos resistiéndonos, si estamos nosotros no colaborándonos en el proceso. Yo quiero que entiendan esto. Dios nos dio libre albedrío. Dios es el creador de todo lo que existe. Pero Dios nos dio la libertad de decidir. Él no nos va a coger por la oreja, haga, y usted, no quiero. Necesitamos tener la intención, yo sí quiero. Es más, el Padre nuestro que nos enseñó a orar Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero adoramos a Dios. Luego, ¿qué dice? Que venga tu reino. Ay, ¿por qué tenemos que orarlo? Porque es que yo debo desear estar en ese reino. No es a las malas, no es a la fuerza. ¿Quién quiere estar en el reino de Dios? Yo tengo que desear estar allí. Yo quiero, Señor, que venga tu reino a mi vida. Yo lo anhelo. Y yo deseo caminar en ese reino. ¿Qué más dice? Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué necesito yo hacer? Anhelarlo, pedirlo. Hay gente que no quiere que venga el reino de Dios en su vida. Tienen su libertad. Ahora, vemos en Apocalipsis al creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe diciendo, yo estoy a la puerta tocando, a la puerta de tu vida. Toc, toc. Si tú oyes hoy al Señor y abres la puerta, dice, yo entraré. Entonces nosotros necesitamos tener la intención de que Dios nos transforme, de que Dios esté con nosotros. No es que Dios va a llegar aquí, ¡pum!, abrió la puerta y aquí llego y aquí me quedo y aquí hace lo que yo digo. Tenemos la libertad. Por eso habla la Escritura de que hay un juicio. Al final todos tenemos que rendir cuentas. ¿Quise hacerlo conforme a como Dios quiso o quise hacerlo de la mala manera? Al final vamos a decir, Señor, tú me diste estos talentos, estas capacidades. Tuve miedo y no hice nada, o tuve valentía y caminé en las metas y en los propósitos que tú me llamaste. El otro ejemplo que hace Jesús es que dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No escuchan la voz de un extraño, a ellos no seguirán, escuchan mi voz. Entonces, ¿qué necesitan las ovejas? Mire este ejemplo que es con los animalitos. Una oveja no tiene la capacidad mental, racional, intelectual que tenemos nosotros los seres humanos. Pero una oveja tiene la intención de dejarse pastorear. Tiene la intención de confiar en su pastor. Y él confía en su pastor y le sigue. Está atento, está pendiente. Si lo llama a otro, no, ese no lo conozco. Pero está pendiente de quién es el Señor. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender que para alcanzar esos sueños debemos dejarnos llevar, guiar. Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar
Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambien su manera de ser, cambien su manera de pensar. Entonces Dios nos da 3 herramientas poderosas para que nosotros cambiemos en nuestro carácter. La primera herramienta es el Espíritu Santo. Dios nos empodera, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Dice Zacarías 4:6, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Necesitamos tener el Espíritu Santo dentro, que nos transforme, que nos empuje, que nos dé la manera de alcanzar y cumplir esos propósitos. Por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de eso. Los discípulos, Jesús les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los lugares del mundo. ¿Qué necesitaban? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros? El Espíritu Santo que nos dé el poder, que nos quite el temor, que nos quite la cobardía, que nos quite la visión incorrecta. El Espíritu Santo es el que pone el carácter de Cristo en nosotros. Valioso. El Espíritu Santo no está solamente para saltar, para hacer cosas emocionales. No, el Espíritu Santo está para transformarnos en personas nuevas con el carácter de Cristo. Lo segundo que necesitamos y que tenemos es el poder de la palabra de Dios. Aquí que decimos, yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasa. Así como les dije, la iglesia, la cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia no es un papa, no es un sacerdote. La cabeza de la iglesia es Cristo. No es una religión, no es una denominación, es Cristo. Y la iglesia obedece su palabra. En Gálatas, Pablo dijo, maldito aquel que le quita o le añade a la palabra. Por eso nosotros necesitamos ser bibliocéntricos, cristocéntricos, porque Él es la cabeza. Tenemos su palabra, que es la guía, que nos enseña los principios, cómo vivir, nos disipula, nos enseña qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, bajo qué principios hacerlo, la metodología para hacerlo. Necesitamos entender la palabra para ponerla en práctica. En Josué tuvo una gran tarea. Dios le había dicho al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra prometida. Y todos dijeron, amén, amén, vamos a recibir la tierra prometida. Pero cuando llegaron, tuvieron miedo porque habían gigantes en esa tierra, guerreros. Y el pueblo dijo, no, allá no vamos. 40 años duraron en el desierto, vagando. Y esa generación se murió en el desierto. Pero Josué y Caleb dijeron, sí, vamos a hacerlo. Dios va con nosotros. Dios nos dará la estrategia. Y ahora Caleb está entrando a la tierra prometida. Y le tocaba pelear. Era poco a poco que le iba a conquistar. No era de una. No era que había un letrero de bienvenidos israelitas. Tocaba pelear. Pero Dios les había dado la promesa. Y le dice en el primer capítulo de Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. En esa época solamente había el Pentateuco, me imagino. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, la enseñanza de su palabra. ¿Y qué más necesitamos? El apoyo del pueblo de Dios, la iglesia y el mentoreo que hay en la iglesia. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios.
Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Vea, Jesús inventó la iglesia. Jesús fundó la iglesia donde Él es la cabeza y donde dejó su evangelio, su palabra, para que nosotros la obedezcamos. Además de sus 4 evangelios que conocemos nosotros, conocemos una serie de cartas. Las cartas o epístolas que están en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué decían esas cartas? Tengan cuidado de no apartarse de la sana doctrina. Todas las cartas invitan a no apartarse de la sana doctrina. Las cartas se escribieron para advertirle a la iglesia que había personas que estaban tergiversando la palabra, el evangelio. Y toda carta te añade algo que debe tener cuidado uno. Tenga cuidado de estos falsos maestros, tenga cuidado de estos falsos cristianos, tenga cuidado de estos judíos que quieren venir a meterles ideas raras, tengan cuidado de estos libertinos que quieren hacer esto, tengan cuidado del espíritu de Jezabel, del espíritu de Absalón, de una cantidad de advertencias para que nosotros caminemos enfocados en su palabra. Pero la iglesia tiene la tarea de ser la formadora. Aquí somos discipulados en su palabra. Aquí se predica la palabra de Dios. Por eso invitamos siempre, tenga su Biblia, estúdiela personalmente. Aquí damos cursos de discipulados, mis primeros pasos con Jesús, Academia 1, Academia 2. Aquí tenemos ministerio infantil para enseñarle a los niños los principios bíblicos. Aquí tenemos ministerio de jóvenes para que los jóvenes se formen. Aquí tenemos escuela de padres, parejas, hombres, mujeres. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros seamos instruidos, guiados. También aquí en la iglesia está la oportunidad de ser mentoreados. Hay muchas personas que dicen, pastor, ayúdeme en esta carga. El pastor que enseña la palabra, comparte lo que el Espíritu Santo da a través de la palabra. Aquí tenemos grupos de oración donde oramos para que el Señor intervenga, haga obras, haga milagros. Por eso hay que valorar las herramientas que nos da el Señor: su Espíritu Santo, su palabra, su iglesia. En la congregación hay poder. Jesús dijo, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra y oran al Padre en mi nombre, será hecho. A la iglesia se le dio la potestad para cerrar y para abrir. Entonces nosotros necesitamos congregarnos en la unidad de la palabra, en la unidad del Espíritu Santo, para que podamos nosotros cerrar y abrir en oración. Señor, abre los cielos de bendición. Y cancelamos toda maldición, cancelamos toda mentira del diablo, cancelamos toda ruina, todo fracaso. Es importante que en la iglesia adoremos a Dios, principio fundamental para cumplir los sueños. También que escuchemos su palabra, que seamos ministrados por el Espíritu Santo y que seamos también mentoreados. Es allí donde somos fuertes, donde somos un cuerpo. Valore estas herramientas. El Señor quiere que usted logre esos sueños. Empiece a ponerle metas. De pronto no tan largas, corticas. Ponga la meta diaria. Que cada día usted diga, bueno, hoy hice algo. Pero necesita tener la dirección del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que nos permitas avanzar. Que canceles de nosotros toda zona de confort que nos tiene estáticos, que nos tiene paralizados. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos des ánimo, que nos des fuerza, que nos des visión. Permítenos, Señor, avanzar paso a paso, alcanzar esas metas y esos propósitos con la fe, con la alegría, con la perseverancia que tú tienes para nosotros. También, Señor, reconocemos que muchas cosas no somos suficientes. Hay cosas que nos superan. Hay situaciones que nos golpean, que no sabemos cómo enfrentarlas, Señor. Pero pedimos, Señor, que seas tú obrando de manera sobrenatural. Danos sabiduría, danos fortaleza. Te pido que obres de manera sobrenatural, que sanes los que están enfermos, enfermos de la mente, enfermos del corazón. Sana las heridas, los resentimientos, Señor. Permítenos perdonar. Trae libertad a tu pueblo, Señor. Permítenos caminar siempre en fortaleza, con esperanza, con fe. Trae reconciliación a los que están en pleitos. Permítenos, Señor, alcanzar esos propósitos. Queremos, Señor, construir sueños donde estés tú, donde esté tu bendición. Queremos construir planes donde estés tú allí, donde tu presencia esté allí.
Bendícenos, Señor. Permítenos alcanzar esos propósitos. Y yo te pido, Señor, que madures nuestro carácter, que esté la presencia de tu Espíritu Santo madurando nuestro carácter para poder alcanzar esos propósitos, para poder tener prosperidad, para poder tener poder, para poder tener autoridad, para poder alcanzar esos grandes propósitos. Que lo hagamos siempre con la visión, con la humildad, con el amor necesario para poder servir. Queremos, Señor, ser discípulos tuyos. Queremos brillar con tu luz. Por eso, Señor, abrimos hoy la vida a ti. ¿Quién quiere abrir la puerta a Jesús hoy? Levante su mano quien quiera abrir la puerta a Jesús. Repita conmigo esta oración. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor. Abro la puerta para que entres a mi vida, Jesús. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy recibo la palabra y la creo. Y creo que tienes planes buenos de salvación, de eternidad para mí. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Perdona todos mis pecados y enséñame, Señor, a caminar con valor, con el poder de tu Espíritu Santo. Enséñame a levantarme cada vez con fe, a dar pasos, Señor, hacia la victoria, hacia esos propósitos que tienes. Permíteme ser útil, permíteme servir, permíteme cumplir también esas metas ministeriales, servir a otros, invitar a otros a que te conozcan, ayudar al prójimo, amar al prójimo. Ayúdame a poder cumplir esa meta como un buen siervo, como un buen hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pido que la presencia del Espíritu Santo esté sobre ti, que hoy te llenes de valor, de nuevas fuerzas para alcanzar esos propósitos en Dios.